Shalom Ubrajot, te doy nuevamente la bienvenida a este nuevo video, la parte número 2 del remanente fiel. Te pido de que, si no has tenido la oportunidad de ver el primer video, allí explicamos de una manera práctica, clara y corta de qué se trata el remanente fiel del cual habla nuestro Adón, nuestro Elohim, Yahweh, Yeshua. Así que te invito que si no lo has visto, lo veas y continúes, si es de tu agrado, con este nuevo video en donde vamos a abordar de manera más profunda, de manera más bíblica, con las escrituras, este tema, este hermoso misterio, este gran misterio. Para mí, el gran misterio del Evangelio, de la Besorá, de la Buena Nueva, sobre el remanente fiel. ¿Qué es el remanente fiel? ¿Quiénes componen ese remanente fiel escogido por gracia para estos tiempos? ¿Y qué es Israel? ¿Quién compone realmente el pueblo de Israel? Le pido a Dios y al Eterno de que abra tu entendimiento, de que independientemente de tu creencia religiosa, de la congregación en la que te encuentres, sea cual fuere la denominación, cristiana, protestante, evangélica, bautista, pentecostal, carismática, católica, el Todopoderoso pueda abrir nuestro entendimiento y que pueda llevarnos a escudriñar las Escrituras para poder tener con claridad un panorama más claro de el antiguo pacto, del nuevo pacto y del plan de salvación, del plan de Israel, del plan de Dios para la salvación de su pueblo. Lo que tú tienes que preguntarte es lo siguiente: si estás dispuesto a razonar con las Escrituras, o al ver este video y al finalizarlo, si vas a continuar, vas a mantener tu punto de vista sin escudriñar lo que se te muestre aquí, o si estás dispuesto a examinar realmente la Torá, la instrucción, la palabra, a pesar de que podrían desacreditar tu creencia actual sobre este tema. Quizás nunca escuchaste hablar sobre el remanente fiel, de que Yahweh, de que Elohim, Dios, tiene para los últimos tiempos un remanente fiel, escogido por gracia. Debes preguntarte si estás dispuesto a investigar sobre algo que quizás no lo sabías o que creíste durante años y que podría no ser cierto, podría desacreditar lo que tú crees, lo que te han enseñado o lo que has aprendido, quizás de algunos de tus familiares creyentes. Solo tú puedes responder esta pregunta. Entonces, para que realmente podamos entender el contexto completo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, con más precisión el Pacto Renovado, tenemos que tener una base firme y un entendimiento que solo puede estar basado en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas y las demás escrituras acerca de la historia del pueblo de Israel como pueblo. No podemos abordar este tema del remanente fiel sin tener en cuenta la historia del pueblo de Israel. Durante los primeros días del Nuevo Testamento solo existía el Antiguo Testamento, así que cuando el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, solo tenía una fuente para explicarse, lo que hoy conocemos como la Torá, la instrucción o las Escrituras. De hecho, Pablo, que fue enviado a los gentiles, fue levantado por Yeshua, nuestro Adón, porque era celoso de la Torá, celoso de la ley, y conocía como nadie la ley. Y era el único que podía relacionar principios, escudriñar y lograr un entendimiento cabal del nuevo plan de Dios para su pueblo Israel, el pacto renovado.
y así ir a las naciones y predicar la Besorá, la buena nueva. Todos aquellos que hemos pasado por alguna iglesia cristiana evangélica, reformada, calvinista, bautista, pentecostal, de cualquier estilo, se nos ha enseñado, o hemos aprendido de alguna manera, de que Israel fue reemplazado por la iglesia cristiana. En todas las dimensiones, en las promesas, en la redención y en el plan de salvación. Que de alguna manera la iglesia cristiana es el Israel espiritual, la esposa o la novia que Jesús viene a buscar al final de los tiempos. Pero, ¿qué sucedería si eso fuera incorrecto? Si eso no fuera así. Es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Roma sustituyó a Jerusalén, los gentiles sustituyeron a los hebreos, el domingo fue instituido por el sábado, las fiestas levíticas reemplazadas por fiestas paganas. Todo esto en conjunto vino a formar un conjunto universal de creencias paganas y religiosas que dio lugar a lo largo de un centenar de años a la creación de la Iglesia Católica Romana. Existen muchas creencias hoy en día, fundamentalmente en las congregaciones cristianas, acerca de qué es Israel. Muchos dicen que es un pequeño país en Medio Oriente, el Estado de Israel. Otros dicen que lo componen solamente los judíos, aquellos que se visten de negro, que tienen rizos, que se dejan la barba. Y otros dicen que la iglesia cristiana es el Israel espiritual de Dios. Mientras estas respuestas tienen un elemento de verdad, sigue faltando una visión completa, cabal, de lo que las Escrituras nos quieren dar a entender o lo que realmente Yahweh da a conocer como el verdadero pueblo de Israel, ¿sí? Los verdaderos hijos de Israel, o en hebreo, Benei Israel. A muchos se les olvida que Israel antes era una unidad de 12 tribus. Luego Israel se dividió en dos partes, con un reino al norte y uno al sur, luego del pecado de Salomón. 10 tribus al norte, que fueron entregadas a Jeroboam, el siervo de Salomón, y 2 tribus al sur, entregadas a su hijo Roboam. Ambos reinos, sí, producto de sus conductas, producto de haberse olvidado de caminar en los preceptos, en los estatutos de Elohim, producto de haberse olvidado de la ley del Eterno, de los mandamientos, fueron expulsados de sus tierras y llevados a cautiverio, ¿sí? Elohim los entregó al cautiverio. El reino del norte fue llevado a Siria y el reino del sur a Babilonia. Pero poco después, debido al arrepentimiento, solo el reino del sur, o lo que quedaba, mejor dicho, volvió a su tierra. Sin embargo, el reino del norte, las 10 tribus de Israel, nunca volvieron hasta el día de hoy. Fueron dispersadas en medio de las naciones, ¿sí? Las Escrituras definen el reino del norte como la casa de Israel, Efraín o casa de José, y el reino del sur como la casa de Judá. Sin embargo, a veces la casa de Israel o simplemente Israel se puede referir a ambos. La promesa para todo Israel es que sea solo un reino, como lo fue desde un principio. La pregunta es cómo, cuándo y qué relación tiene todo esto con nosotros hasta el día de hoy. Más de lo que vos podés imaginarte. Quiero que recuerdes lo que dijo nuestro Adón y Salvador Yeshua. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero que tomes la Escritura, ¿sí?, tu Biblia, y busques los siguientes versículos, los siguientes pasajes: Jeremías 31-33, Ezequiel 37, del 19 al 21, Mateo 15-24, Romanos 9, 25 al 27 y Romanos 11-5. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, ciertamente pondré mi ley dentro de ellos y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo.
Yahweh, Elohim, dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Y respondiendo, él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Todo comienza con Abraham, ¿lo recuerdas? El padre de la fe. Elohim, Dios, el Todopoderoso, le dijo lo siguiente, Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí vemos que los descendientes de Abraham serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Los descendientes de Abraham serán tan numerosos como la arena del mar. Sigamos adelante con la promesa de Elohim, de Dios, para Isaac. Isaac fue el segundo hijo de Abraham, ¿sí? Recuerda esto, el menor. Sin embargo, él recibió la bendición del primogénito. Elohim, Dios, le dijo a Isaac, Génesis 26, 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí vemos una vez más que se reitera la misma promesa que tuvo Abraham, dada a Isaac. Pero sigamos adelante con el hijo de Isaac. ¿Lo recuerdas? Jacob. Jacob era el segundo hijo. Sí, el menor. Sin embargo, recibió la bendición del primogénito. Yahweh Dios le dijo a Jacob, Génesis 28, 13 y 15. Y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim todopoderoso de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una vez más, vemos la misma promesa continuando la línea de Abraham. Y vemos aquí, en este texto, que Jacob comenzó en la tierra de Canaán. Él y todos sus hijos vivieron primero en Canaán, y el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Elohim, el Todopoderoso, le dijo, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Israel significa el que lucha con Elohim, el que lucha con Dios, el que se esfuerza con Dios. Y fue a través de los 12 hijos de Jacob, es decir, Israel, que la promesa fue dada a su padre Isaac y su abuelo Abraham, y comenzó a cumplirse. ¿Recuerdas los 12 hijos de Jacob, de Israel? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Benjamín y José. Vamos a prestar principalmente atención en José. Debido a una hambruna, Jacob, Israel, se mueve con toda su familia de la tierra de Canaán a la tierra de Gosén, en las afueras de Egipto. Y es aquí donde Jacob bendice a los hijos de José. ¿Recuerdas a los hijos de José? Manasés y Efraín. Israel, Jacob, incluso declara que los hijos de José deben ser tratados de la misma manera. Génesis 48:5. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, dijo Jacob. Al bendecir
los dos muchachos, la primera bendición pasa hacia el segundo hijo de José, Efraín, sí, el menor, y no al primero Manasés. Génesis 48, del 17 al 19. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y tomó la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre Jacob no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse muy interesantes. Jacob dice que Efraín se iba a convertir en la multitud de naciones. En hebreo, la palabra goyim significa gentil. Y gentil en hebreo significa de las naciones o no de la nación de Israel. Multitud de naciones es Melo HaGoyim, que significa la plenitud de las naciones. Pero sigamos adelante. ¿Recuerdas a Moisés? Moisés estableció un pacto con Elohim. Sí, allí, en el monte Sinaí, ¿sí? El antiguo pacto. El pacto que llegó a la primera generación bajo Moisés no eran en sí tanto las instrucciones que se derivaban de la ley, sino las bendiciones y maldiciones que se derivarían, dependiendo de la obediencia o desobediencia del pueblo de Israel, a estas instrucciones. Vemos que este antiguo pacto contiene una serie de bendiciones y maldiciones. Veamos lo que dice Deuteronomio 4, del 25 al 27. Si después de haber engendrado hijos y nietos y de haber pasado su vida en la tierra, llegan ustedes a corromperse y a hacerse esculturas o imágenes de alguna cosa, y hacen enojar a Yahweh, su Elohim, Dios, por hacer lo malo delante de sus ojos, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de la tierra, por la cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. Escucha bien, Yahweh, Dios, los esparcirá entre los pueblos, y un reducido número de ustedes quedará entre las naciones a las cuales Yahweh los llevas. También vemos una serie de bendiciones en Deuteronomio, hacia el final, que dicen lo siguiente. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Podemos ver también en Deuteronomio 29, 1 lo siguiente. Estas son las palabras del pacto que Elohim mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Y como parte de la maldición de este pacto, vemos que el Padre declara que literalmente extenderá su pueblo a las naciones si deciden desobedecer. Deuteronomio 28, 36 al 37. Yahweh te llevará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne a una nación que ni tú ni tus padres conocieron. Allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra. Serás motivo de horror y objeto de comentarios y de burlas de todos los pueblos a donde Yahweh te lleve. Sin embargo, también Yahweh menciona qué sucederá cuando ellos se arrepientan y decidan regresar a los caminos de Yahweh. Deuteronomio 30, del 1 al 5. Vamos a leer el versículo 4. Aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad y será tuya, y te tratará con bondad y te multiplicará más que a tus padres. Deuteronomio 29, 14, 15. Allí se establece con quién establecía Yahweh ese pacto, ese antiguo pacto.
Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí, presentes hoy, con nosotros delante de Yahweh nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdas que Israel clamaba por un rey? Primero fue Saúl, segundo fue David y después fue Salomón. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que todas las 12 tribus y los extranjeros o gentiles que se unieron a ellos fueron gobernados por estos 3 reyes. Pero vamos a poner principal atención sobre Salomón. Salomón comenzó a corromper el pueblo de Israel y seguir a otros dioses. Recuerda que Yahweh había mencionado anteriormente que los dispersaría entre las naciones si no seguían su ley, sus instrucciones. Así que Salomón se corrompió y el reino de Israel se corrompió. Así que después de la muerte de Salomón, Elohim dio 10 tribus de Israel a su siervo Jeroboam, siervo de Salomón. Así comenzó la extensión de Israel a través de las naciones. Esto lo podemos ver en 1 de Reyes 11, 31 al 32. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Así pues, el reino comenzó a dividirse. El siervo de Salomón heredó 10 tribus de Israel. Y es interesante notar que Jeroboam era de la tribu de Efraín. ¿Recuerdas Efraín, la multitud de naciones? Debemos recordar que Efraín, hijo de José, quien fue profetizado para convertirse en esta plenitud de naciones, ¿sí? Se refiere a la plenitud de los que no pertenecen a la nación de Elohim. Por lo tanto, aquí vemos que la profecía de Efraín comienza a cumplirse. La escritura a menudo define al reino del norte como la casa de Israel. Atención con este término, casa de Israel. O casa de José o también Efraín. Y el reino del sur, ¿sí?, como casa de Judá, ¿sí?, con las tribus de Judá y Benjamín. El reino del norte finalmente estableció su capital en Samaria, pero por más de 200 años el reino del norte no hizo nada diferente al de Salomón ante los ojos de Yahweh. Ellos se olvidaron literalmente de Elohim, de Yahweh, de sus estatutos, de su ley, de sus preceptos. Ellos desobedecieron la instrucción del Padre y siguieron a otros dioses, fornicaron con otros dioses. Llegó hasta el punto en que Elohim ya no los llamó su pueblo. Podemos recurrir al libro de Oseas, donde podemos ver gran parte de todo lo que sucedió con el reino del norte, con la casa de Israel. Podemos ir a Oseas 1, 9 y 10. Y dijo Elohim: ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Oseas 6, 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Oseas 4, 17. Efraín, la casa de Israel, es dado a ídolos. Déjalo. Oseas 7, 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Oseas 9, 16 y 17. Efraín fue herido, su raíz está seca, no darás más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios lo desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Y Oseas 13, del 12 al 13. Dolores de mujer que da luz le vendrán.
Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Oseas 13:12. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. En el año 721, antes de Yeshua, Elohim hizo que Asiria, el imperio asirio, conquistara Samaria y tomara el reino del norte, llevándolo cautivo a Asiria. Esto lo vemos en 2 de Reyes 17:6. A los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y a los israelitas se los llevó cautivos a Asiria, y los dejó en Jalaj y en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Ahora vemos que en el año 721 antes de Yeshua, estas escrituras en Deuteronomio empiezan a desarrollarse con un pueblo que ya no es pueblo del Eterno. La casa de Israel, Efraín, ya no era pueblo de Elohim, sino que se convirtieron en gentiles. Incluso Isaías también lo profetizó, Isaías 7:8. Ciertamente la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Tremenda profecía. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. La casa de Israel ya no era parte del pueblo de Dios, del pueblo de Yahweh. Ya no eran el pueblo de Elohim. Se había decretado una separación. Se había decretado un divorcio. Entonces, al enviar al reino del norte a Asiria, Elohim declara esta ruptura con su pueblo. A partir de este divorcio, de esta ruptura con la casa de Israel, habían pasado a convertirse en extranjeros para Elohim, ¿sí? Pero, ¿qué sucedió con la casa de Judá, con el reino del sur? Jeremías 3:8. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. El reino del sur no había aprendido de lo que había pasado con el reino del norte, con la casa de Israel. Y fueron tomados también en cautiverio, ¿sí? Solo que fueron llevados a Babilonia. Habían seguido los mismos caminos que su hermana Efraín, la casa de Israel. Esto lo podemos ver en 2 de Reyes 20:17. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Yahweh. 2 de Reyes 24:20. Vino pues la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Así que la casa de Judá, ¿sí?, fue llevada en cautiverio por el imperio babilónico. Jerusalén y el primer templo fueron destruidos, y el pueblo de Judá llevado cautivo a Babilonia en el año 586 antes de Yeshua, aproximadamente. Las escrituras nos dicen que serían 70 años los que duraría el cautiverio. Esto lo puedes encontrar en Daniel 9:2 y Jeremías 29:10. Porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ellos mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y encontramos que 70 años después de haber sido llevados a cautiverio, la casa de Judá se arrepintió, se acordó del Todopoderoso, de su Elohim, y el Todopoderoso los repatrió a su propia tierra. Por otra parte, el reino del norte nunca regresó hasta el día de hoy. Asadón, el rey de Asiria, terminó lo que su predecesor había comenzado, de tomar el reino del norte en cautiverio. Después de esto, el reino del norte rara vez o nunca fue reconocido como una entidad unificada en la escritura de nuevo. Nunca volvieron a Samaria, como el reino del sur sí había vuelto a la tierra de Judá antes de la llegada de Yeshua. Entonces, ahora entendiendo un poco sobre la división del reino, la pregunta que cabe es la siguiente. ¿A dónde fueron las 10 tribus del reino del norte? En primer lugar, las tribus del reino del norte se las conoce hoy en día como las tribus perdidas de la casa de Israel. Están completamente dispersas y asimiladas entre las naciones hoy en día, gentilizadas. Por otra parte,
Algo de la casa de Judá, de igual modo, también se había perdido por completo a través de la persecución y las guerras romanas. La historia nos puede ayudar mucho para concluir que ahora son 12 las tribus de Israel que han estado dispersas después de la primera guerra judeo-romana, que trajo la destrucción y la desolación de todo Jerusalén. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Veamos Ezequiel 34, 6 y del 11 al 12. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas, porque así ha dicho Yahweh: he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y a pesar de que el reino del norte y el reino del sur se habían roto y que Yahweh los había echado de su presencia, ¿sí? A pesar de que Yahweh había decretado la ruptura con su pueblo, ¿sí? Ya no eran más su pueblo, se habían convertido en gentiles, en extranjeros para él, ya que no santificaron el nombre de Elohim, ¿sí? Sino que a causa de su rebeldía, a causa de su pecado, de seguir a falsos dioses, el nombre de Yahweh era burlado, ¿sí? En medio de las naciones. Siempre, 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 por misericordia, la intención del Padre fue rescatar a esas ovejas, ¿sí? Esto podemos verlo también en Ezequiel 34:15. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Yahweh. Miqueas 2:12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. ¿Sí? Recuerda que Jacob fue nombrado Israel, es decir, todo Israel. Recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo? ¿Cómo Yahweh podía llevar adelante eso? Un Dios santo, que había dado carta de repudio a un pueblo rebelde, a un pueblo que se había contaminado. Si Dios es luz y no hay tinieblas en él, si Dios no puede tener comunión con el pecado, ¿cómo podía hacer Dios nuevamente para unirse a ese pueblo al cual había despedido, al cual ya no reconocía, a pesar de que la intención siempre estuvo de manifiesto desde un principio? Solamente de una sola manera: a través de Yeshua, ¿sí? Aquí está la clave, ¿sí? La única manera que tenía Elohim de repatriar, de rescatar a su pueblo, a sus ovejas perdidas, era por medio de un sacrificio perfecto, ¿sí? Por medio de Yeshua. Recuerda que Yeshua decía de que él había venido a buscar lo que se había perdido, ¿sí? Él había venido a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios mismo debía encarnarse y debía morir, ¿sí? Para rescatar a su pueblo, a sus ovejas perdidas. Esto es lo que comúnmente se conoce como gracia, ¿sí? No mereciéndolo su pueblo, no mereciéndolo nosotros, Dios aún así, por su infinito amor y su infinita misericordia, halló gracia, ¿sí? Y es por medio de esa gracia y de ese sacrificio que tenemos nuevamente entrada y regreso al redil, ¿sí? Esta es la historia de amor más grande jamás contada y el gran misterio del Evangelio, ¿sí? Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Y es por medio del sacrificio, de la muerte en el madero de Yeshua, es por medio de la fe en Yeshua y por medio del nuevo nacimiento
que tenemos nuevamente la entrada al reino. Recuerda lo que dice Pablo, ¿sí? Que solamente somos hechos hijos de Dios por medio de la adopción en Yeshua, ¿sí? Fuimos adoptados nuevamente en Yeshua, ¿sí? ¿Recuerdas al hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo. Efraín es el hijo pródigo. La casa de Israel es el hijo pródigo. Ese hijo menor, ¿recuerdas? El hijo menor que le pidió todos los bienes a su padre y se fue a una provincia muy lejana. ¿Qué sucedió con él? El padre siempre lo esperó con los brazos abiertos. Sí, el padre siempre fue misericordioso. El hijo menor terminó volviendo a casa. Sin embargo, su hermano mayor tenía celos de él, pero su padre le comentó de que siempre, todos los días estaba con él, ¿sí? Se refería a la casa de Judá, y que él sabía que todos los bienes que habían en su casa también le pertenecían, pero que su hermano menor estaba muerto y había revivido. Efraín, la casa de Israel, ¿sí? Es el protagonista de las parábolas de Yeshua, ¿sí? Israel fue siempre llamado el primogénito de Dios, el hijo de Dios. Pero en su conjunto, ambas casas se rebelaron y no fueron considerados hijos de Dios. Yeshua fue llamado el hijo de Dios, el primogénito, porque él obedeció perfectamente la ley. Él es el objeto de la escritura, él es el objeto de la Torá, y él vino para cumplir perfectamente la Torá y para enseñarla, y para enseñarnos cómo debemos guardarla, ¿sí? Y cuando él murió en la cruz, el pacto, el primer pacto, el antiguo pacto, por el cual éramos declarados justos siguiendo las obras de la ley, quedó anulado, ¿sí? Ya no somos justos, ¿sí? Ya no somos considerados justos por seguir las obras de la ley, sino que somos considerados justos, justificados en la sangre de Yeshua, ¿sí? Y es por medio de la fe en él que tenemos nuevamente la posibilidad de ser adoptados como hijos de Yahweh y de volver a ese redil, ¿sí? Así que Israel tiene una nueva oportunidad, la de unirse nuevamente al redil de Yahweh, solamente si estamos en él, si caminamos nuevamente en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus preceptos, si guardamos perfectamente sus mandamientos. ¿Recuerdas lo que dice Apocalipsis? Que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Sí, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Yeshua mismo exclamaba, si alguien dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, no lo conoce. Yeshua mismo exclamaba, todo lo que los rabinos, todo lo que los fariseos le enseñan, hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras. Yeshua tiene muchos títulos. Es nuestro novio, el esposo, la palabra encarnada, Elohim, Yahweh, la piedra angular, el sumo sacerdote, nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro amigo y muchísimo más. Y respondiendo él dijo, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el gran misterio del Evangelio, que muchos no lo conocen o que han malinterpretado. Pablo, en realidad, él era un judío, celoso de la Torá, celoso de la instrucción. Pero él había tenido revelación de este misterio, ¿sí? Él había sido enviado a la plenitud de las naciones. ¿Para qué? Para llevar la Besorá, la buena nueva, ¿sí? Para explicarle a sus hermanos que el Mashiach había venido a este mundo, ¿sí? Y que tenían nuevamente la posibilidad de ser injertados y de ser adoptados como hijos de Israel, como hijos de Elohim, como hijos del Eterno. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y quiénes eran los que estaban lejos? Las tribus perdidas de Israel. El enfoque del Mashiach, de los discípulos y de Pablo, era el recogimiento de las ovejas perdidas de Israel. Pablo había recibido
el ministerio de la reconciliación de Yahweh con su pueblo. Yeshua exclamaba: id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Siempre en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, él mismo se dirige a las ovejas esparcidas en estas naciones. Esto lo podemos ver también en 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yeshua, el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. También podemos verlo en 1 de Pedro 2, de 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Elohim. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Así que el pueblo de Israel no ha sido reemplazado por una iglesia cristiana, sino que el pueblo de Israel siempre fue heredero de las promesas. Israel es el heredero, el hijo de Elohim, el heredero de la promesa, del Mashiach. ¿Sí? Israel ha sido reconciliado con Yahweh para ser una congregación en Yeshua, ¿sí? Quien ha cargado nuestros pecados. Pablo mismo exclamaba: a nosotros mismos a quienes llamó, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Conclusión. Yeshua es el Mashiach prometido para el pueblo de Israel, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y el pueblo de Israel está siendo restaurado en este tiempo. Y estamos presenciando solamente el génesis o quizás el final de este evento, el mayor debate teológico de aquí a la venida de nuestro Adón, Señor y Salvador. La casa de Israel se encuentra entre las naciones, asimilada, gentilizada. Ni siquiera ellos saben que son parte de ella. Allí, en medio de iglesias cristianas y no cristianas, o perdidos sin rumbo en el mundo y sin pastor. Y la casa de Judá, los judíos, han comenzado a abrir sus ojos, también en este tiempo por misericordia de Yahweh. Contrariamente a lo que se nos ha enseñado o hemos aprendido, referido a que la era gentil comienza con la iglesia cristiana, con Pablo, ocupando el lugar del pueblo de Israel y sus promesas. Un grueso y grave error, ministrado por parte de la iglesia romana y sus padres, y de allí a todas las congregaciones cristianas, católicas, evangélicas, etc., durante los últimos 1700 años y hasta hoy en día conocida, teniendo como base o fundamento a la famosa teoría del reemplazo, propia de iglesias dispensacionalistas. Esto sucede por dos motivos fundamentales: por seguir al hombre y no a Yeshua, y por interpretar incorrectamente pasajes como el reino les será quitado a vosotros y será entregado a otros que produzcan frutos, o pasajes como tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo traer y ellas tendrán un pastor. La iglesia cristiana interpreta esto como los gentiles o la era de la iglesia cristiana, cuando en realidad Yeshua habla de dos rediles. Se refiere a la casa de Judá, a la cual Yeshua les dijo: vuestra casa es dejada desierta, y el redil de la casa de Israel, dispersos entre las naciones hasta hoy en día, gentilizados e injertados nuevamente, como lo menciona Saúl, tú lo conoces como Pablo, por la fe en Yeshua y el nuevo nacimiento. Lamentablemente la iglesia cristiana no es ese redil o esas ovejas que el Mashiach viene a buscar, debido a no poseer un entendimiento cabal y completo de la división del reino de Israel y del antiguo pacto. Pero en este tiempo, donde pareciera reinar el evangelio de la prosperidad,
y los vientos de reforma, como algunos lo llaman, muy de moda en este momento, Yahweh ha comenzado a llamar a las ovejas nuevamente a su redil y a restaurarlas, a volver a las sendas antiguas, porque la voz del extraño no seguirán y porque no son niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrinas y mandamientos de hombres. Examinan y escudriñan todo. La casa de Israel, o Efraín, es el hijo pródigo al cual se refería Yeshua, el hijo menor que llegó a ser el mayor, la multitud de naciones, de la cual Abraham es el padre de la fe. Efraín es el protagonista principal de las parábolas de Yeshua, la perla de gran valor y la oveja perdida. Pero no te desanimes, porque tú puedes ser parte de esta casa de Israel y quizás no lo sabes. Quizás te encuentras en congregaciones cristianas, como lo estuve yo en algún tiempo. La pregunta sería la siguiente: ¿eres tú parte del remanente de Israel? ¿Eres parte de ese remanente fiel escogido por gracia? ¿Eres el hijo pródigo que debe regresar a casa, a los brazos de su padre? Recuerda siempre que un verdadero hijo de Israel, un verdadero hijo de Elohim, un verdadero israelita, quien es parte del pueblo de Israel, no es aquel que lo es exteriormente, sino que aquel que ha renacido nuevamente por la fe en Yeshua HaMashiach y que ha entendido que un poco de levadura contamina toda la masa, que deja atrás toda doctrina de hombres y sistemas religiosos, denominaciones, y que anhela cada día la manifestación gloriosa de nuestro Redentor y ver con sus propios ojos el reino de Israel restaurado y aquel que dio la vida por sus ovejas. No te olvides, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Shalom Urajot.